Que la paz del Señor esté siempre con ustedes, queridos hermanos. Vamos a continuar hablando del tema del perdón, pues la segunda persona a quien debemos perdonar es a Dios. Perdonar a Dios. ¿Por qué? Bueno, pues desde una perspectiva teológica estricta, podemos decir de que no podemos perdonar a Dios porque Dios es un ser perfecto, que no comete errores. Pero vamos a ver que sin embargo, a nivel emocional, a nivel humano, perdonar a Dios es un proceso psicológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener mucha ira, mucho enojo con Dios por lo que Él ha permitido que se presente en nuestras vidas, ¿sí? A veces, eh, qué sé yo, una enfermedad que ha permitido a veces que nos causan o nos sucedan eventos malos en nuestras vidas, un asalto, eh, o la pérdida de un ser querido o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, por esas situaciones, pues nosotros tenemos mucho resentimiento ante Dios y psicológicamente le echamos la culpa. Entonces, por eso tenemos que perdonar a Dios. Para esto tenemos que vivir un proceso. Y este proceso, pues, es de la siguiente manera. Primero hay que liberar el resentimiento, ¿sí? Guardar rencor contra Dios te encierra en en algo fuerte. Es como que si estuvieras preso emocionalmente. eh, y todo lo que tú quieres hacer te sale mal. Por eso, por todas esas ideas, piensas que todo lo que tú haces no está bien y cosas por el estilo. Entonces, todo esto, este rencor, este resentimiento hacia Dios, daña tu paz interior, eh, hasta llega a enfermarte emocionalmente y corporalmente por ese rencor o resentimiento que tienes hacia Dios. Miren, yo tengo el testimonio de una señora que su hijita falleció y se enojó mucho, mucho con Dios y pues no iba ni a misa, dejó de asistir a reuniones y alguien que le hablaba de Dios, pues ella decía que no cree en Dios, ¿sí? Por esta situación de que Dios permitió que su hija falleciera. Yo una ocasión subí a visitarle, conversamos con ella y me comentó todas las cosas lindas bueno, se llama Paola, mi hermana, mi amiga, y, y yo como le hice ver, Paolita murió de una santa, porque era una mujer de oración, y ella me comentaba que ella oraba 5 rosarios al día, y que cuando ella entraba a su cuarto, cuarto de Paito, eh, ella de rodillas se le hacía una luz por todo el cuerpito, ¿sí? Y que le daba un poco de miedo, de recelo entrar al cuarto porque no le tocaba nada a su cuarto porque ese cuarto olía a rosas. La presencia de la Virgen María en ese cuartito, miren, por ser una mujer de oración fuerte, que ella oraba mucho por la conversión del mundo, hacía muchos, muchos rosarios. Pero a pesar de eso, ella se enojó, su mamá se enojó, ¿no? Ella tenía una enfermedad muy fuerte, tuvo un cáncer en su cabecita. Su padre era médico y él no le quería operar porque sabía los riesgos, pues, pero ella se sometió a la operación con los médicos y pues la voluntad del padre fue llevarla y como yo le hice ver a esta querida hermana que Dios quiso llevarle para que el mundo no lo dañe. La palabra de Dios dice que Dios se lleva a los buenos para que el mundo no los dañe. Y
en intimidad que conversábamos con ella conocía mi relación que yo tenía también con una pareja y ella con su pareja. Y nos exigían, nosotros que estamos en el camino del Señor, nos exigían tener relaciones íntimas y nosotros siempre queríamos no fallarle a Dios, pues, ¿no? Y hasta que nos casemos y repetíamos eso a nuestras parejas, a nuestros novios, y ella me contaba, me decía, Jorgito, mira, yo a veces ya no tengo las fuerzas, siempre le pido al Señor que me dé fuerzas, pero mi novio me insiste y me da miedo de caer. Entonces, pues el Señor prefirió llevarla a su seno, virgen, como ella estaba, y siguiéndole. Bueno, entonces miren, ella tuvo mucho resentimiento con Dios, pero después de un tiempo pues sanó sus heridas. Entonces, daña nuestra paz, tu intelecto, tu salud, todo eso, el enojo que tenemos con Dios. Ahora, expresarle tu queja te permite desahogarte y vas a empezar a perdonar a Dios. El clamor. Hay que clamar a Dios. Hay que clamar no como un signo de reclamo, sino como un signo de desesperación que viene de adentro de nuestras entrañas al Señor y decirle, mira cómo estoy, ayúdame, quiero salir de esto. Y eso nos va a ayudar a liberar ese enojo con Dios. Sanar el dolor por expectativas rotas. A veces sentimos que Dios nos falló, que no nos escucha nuestras oraciones, que hacemos lo que hacemos, que a veces asistimos a misa, que asistimos al grupo de oraciones y como que Él no hace lo que nosotros queremos, que nos ha fallado. En uno de los videos anteriores, pues yo les contaba el testimonio de esta hermana a quien Dios permitió pues que se le lleven a llevarse a su hija, ¿no? Igual, de 15 años. ah, la mató un delincuente en un asalto y ella siendo una mujer de oración, igual que iba a grupos de oración. Y miren, ella se enojó a sí mismo con Dios y Dios todas las noches fue y le decía, hija mía, perdóname, hasta que la señora le perdonó. Y es un lindo testimonio de perdón. Ocurre cuando permitimos que pasara una tragedia o una pérdida. A veces ahí es cuando más nosotros podríamos decir renegamos de Dios, ¿sí? Y le echamos siempre le echamos la culpa y nosotros somos los buenos. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo soy bueno, si yo no hago mal a nadie y cosas por el estilo. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y por qué permite. Dice, perdonar es aceptar que sus planes son diferentes a los nuestros. Perdonar a Dios es eso, ¿sí? Ponernos ya y aceptar de que Dios mueve las cosas o eh, justamente permite las cosas porque es su voluntad y es para algo. No porque, sino para qué. Ahora, restaurar tu relación espiritual. El resentimiento te aleja de tu fe. El resentimiento te aleja de Dios, te aleja de todas las cosas que tienen que ver con Dios y comienzas a tener apego a las cosas mundanas y he ahí que después las cosas te vienen a ir de mal en peor, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de nosotros también perdonar psicológicamente a Dios y comenzar a restaurar esa paz. Aceptar la realidad humana. El sufrimiento es parte de vivir en un mundo imperfecto. Culpar a Dios es una forma de buscar explicación al dolor. Y si soltamos esa culpa, eso nos ayudará a enfocar a nuestra reconstrucción. Un ejemplo claro, miren, de esto lo vamos a ver en la Biblia. En la Biblia tenemos a una persona, a un ser que se enojó mucho con Dios. ¿Sí? Y lo vamos a estudiar ahora un poquito. Vamos a ir
al Antiguo Testamento y vamos a buscar el libro de Job. Para que ustedes conozcan un poquito, les voy a leer todo el primer capítulo del libro de Job. Dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra, donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No le has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no, si no te maldice en tu propia cara. Entonces dijo Yahvé a Satán: te voy a poder, te voy, te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa de un hermano de su hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabeceos y se los llevaron, y los servidores los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas de y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró en un tercero diciendo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos y solo he escapado para anunciártelo. Estaba éste contando lo sucedido cuando el último lo interrumpió diciendo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, luego se cortó el pelo al rapé, se tiró al suelo y echado en tierra empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job ni dijo nada insensato en contra de Dios. Otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarte ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán: piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo: ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Salió Satán de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga incurable desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse
y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, Job era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que vivía bajo la ley de Dios, cumplía todos sus preceptos. Y a pesar de eso, miren, el diablo vino y le pidió permiso a Dios para meter sus sucias manos en la vida de Job. Y Dios lo permitió y miren, Job se quedó literalmente sin nada, sin sus hijos, sin sus bueyes, sin sus ovejas, sin nada, absolutamente nada, en la miseria. Y más aún, el diablo toca su vida, su cuerpo. Le cayó una enfermedad, imagínense, una sarna desde la punta de los pies hasta su cabeza. Y si continuamos leyendo el libro de Job, nos habla de que él tuvo que enterrarse, solo dejó su cabeza afuera y lo demás estaba enterrado porque no resistía la picazón de la sarna. ¿Sí? Les quería poner en contexto de todo lo que le pasó a Job para ir a ver cómo él se enojó con Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo él reclama amargamente enojado a Dios. Eso lo encontramos en Job, en el capítulo 10, en el versículo del 1 al 10. Dice, mi alma está hastiada de la vida, por lo que daré libre curso a mi queja. Hablaré de mi amargura. Quiero decirle a Dios, no me condenes, dime por qué me has demandado. Palabra de Dios. Miren. Job le reclama dentro de su amargura. ¿Cuántas veces nosotros, llevados por el dolor, llevados por esta situación de que sentimos que Dios nos ha abandonado o que Dios eh, ha permitido tantas cosas malas en nuestra vida y le reclamamos, renegamos de Él? A mí me pasó, como les digo, yo siempre hablo por mi testimonio, ¿no? Yo reclamé a Dios, le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy bueno? Soy esto, soy este otro. Pero cuando Él me hizo ver la realidad, pues no era el hijo bueno, el hijo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sí? Entonces, siempre estamos nosotros en eso, reclamando a Dios, reclamándole y reclamándole por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, estamos reclamándole a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que perdonarle a Dios. ¿Sí? Continuemos. Vamos a ver también en Job, igual. Vamos ahora al capítulo 30 y los versículos 20 y 21. Dice, clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Me persigues con toda la fuerza de tus manos. Me llevas y me haces cabalgar sobre el viento hasta que una tormenta me deshace en agua. Palabra de Dios. Bien, ahí podemos ver cómo Dios permitió a Job todo lo que permitió y Job cómo se resintió con Dios y le reclamaba. Entonces, Job le reclama a Dios desde su amargura y todo, pero Dios no le castiga, sino que mejor más bien se le presenta en medio de la tormenta. Y así es Dios. En medio de la tormenta se nos presenta porque Él nos ama infinitamente y quiere que nosotros dejemos y entreguemos nuestra vida a la voluntad de Él, para que Él sea nuestra guía. ¿Sí? Cuando a mí me asaltan 3 veces en la noche, yo me postré ahí en medio de la calle, en una lluvia tenaz, y,
igual que Job, le reclamé y le decía que yo lo que quería era solo ya morirme y nada más. Pero él me rescató de ahí. Y a partir de ese momento, él entró en mi vida y comenzó a cambiar todo. Y hallé el perdón. La reconciliación y paz, perdonar a Dios. Al final Job entiende que el enojo era porque no entendía los misterios de la vida. Soltó su ira y resentimiento y sanó su corazón. Eso lo vamos a ver en Job en el capítulo 42. En el versículo 2 y 3 dice: Reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de las cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Pero ahora te han visto mis ojos, palabra de Dios. Entonces, miren, Dios le hace ver a Job todo su amor y todas las cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros y nos reconciliamos con Él. Y es importante eso, reconciliarse con Dios para comenzar a caminar y ver cosas maravillosas, como lo dice Jeremías 33:3, ¿no? Te haré ver cosas maravillosas. Y así como Job podemos encontrar también en la Biblia eh, otros testimonios o otros ejemplos, como por ejemplo el profeta Elías. En Primera de Reyes 19, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, dice: Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó a decir a Elías: que yo muera si mañana a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Bersabé de Judá, dejó allí su muchacho. Caminó por el desierto todo el día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo: Ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó diciendo: Levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a acostar. Pero por segunda vez el ángel de Yahvé le despertó diciendo: Levántate, come, si no el camino será demasiado largo para ti. Se levantó pues para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb, palabra de Dios. Mire cómo Elías también le reclama a Dios y le dice que va a morir igual que sus padres, ¿no? Pero Dios tiene otros proyectos para Elías y más bien le alimenta y le da de beber para que recobre fuerzas. Vemos también en otro caso al profeta Jeremías. En el profeta Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, es un libro hermosísimo. En el versículo 7 dice: Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas. Toda la gente se ríe de mí. Palabra de Dios. Dios nos seduce, Dios nos pone muchas pruebas, Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. A veces nosotros no nos explicamos, pero Él sabe por qué lo hace. Así que debemos entender eso, queridos hermanos. Y Dios no se asusta o ofende por nuestro enojo. Él prefiere que seamos honestos con nuestro dolor a que nos alejemos de Él.
Entonces, qué importante es, queridos hermanos, que nosotros psicológicamente perdonemos a Dios. Si nos perdonamos nosotros y perdonamos a Dios, vamos a conocer el don hermoso del perdón y vamos a poder dar ese perdón a nuestros hermanos. En el próximo video voy a estar tratando justamente acerca de cómo perdonar a nuestros hermanos, por qué y para qué Dios nos pide eso. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Sigamos creciendo en la fe, sigamos creciendo en este don maravilloso del perdón para alcanzar la gracia que Dios nos tiene preparada.